Voy a presentar ahora a José Núñez del Prado, que va a hacer una presentación sobre economías indígenas y transformación agraria en Bolivia. Para presentar a José Núñez del Prado, José Pepe, como le decimos en casa, estudió economía en la Universidad Católica Boliviana, es máster en Ciencias Sociales con mención en Sociología Rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Es doctor en Ciencias del Desarrollo, del posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES UNSA UNAM. Es especialista en desarrollo rural, en economías campesinas e indígenas. Actualmente es docente investigador de CIDES UNSA, institución de la que fue director en 1994-1995 y nuevamente entre 2000 y 2002. También fue coordinador del área de desarrollo rural del año 2000 a 2014. También fue secretario técnico y coordinador de proyecto del Diálogo Nacional Bolivia Productiva del Ministerio de la Presidencia, en proyecto de PNUD, y coordinador adjunto del Grupo de Desarrollo Rural, GDRU, organismo de concertación entre Estado, cooperación, empresa privada, CSUD-CB, redes y redes de ONGs. Muy buenas noches, felicitaciones a los organizadores, las excelentes exposiciones y agradecimientos por tomarme en cuenta, seguro por ser de la casa, además pues, del CIDES. Pero tenemos poco tiempo, por favor me tenían que ayudar con él. ¿Qué tienes? No, ahí me van a ayudar, son cuatritos. Tengo pocas exposiciones, voy a tratar de ser breve. Además hay muchísimas caras conocidas, muchísimos expertos, especialistas que incomodan porque van a criticar. Para muchos de ellos ya esto es déjà vu, lo vi, lo conozco. Pero bueno, también hay internacionales y otra gente que nos podemos entender para dialogar un poquito y debatir algunas cosas. He sido muy esquemático. Se me ha pedido que hable sobre las economías indígenas y las transformaciones agrarias, pero es difícil dividir con una barrera china el mundo campesino del mundo indígena. Son espacios donde existe una yuxtaposición muy fuerte, donde no es absolutamente identificable siempre lo campesino de lo indígena, aunque el conglomerado campesino históricamente es mucho más grande por la Revolución Nacional, los procesos que han habido, en fin, y hay, por lo tanto, combinaciones a favor del mundo y del conglomerado campesino y en desmedro de lo indígena en términos globales. Eso tiene sus contradicciones y sus detalles. Las economías campesinas, sabemos todos, solo para recordarles, tienen una centralidad en la familia, en la tierra, están más ligadas a economías mercantiles, se guían por lo tanto por precios, en búsqueda de mercados, han tenido una situación diferente. Lo indígena, a diferencia de eso, tiene una centralidad en la comunidad, en la territorialidad, en el territorio, más que en el suelo y la calidad del suelo para la producción, en el humus de la selva, del bosque para la recolección, la caza, la pesca, aunque hay economías indígenas, casi todas, que sí también tienen producción agrícola fundamentalmente, y también en el mundo campesino hay un conjunto de cosmovisiones que todavía no podemos hacer un recorte total para decir que son solo campesinos como los franceses o los campesinos de cualquier lugar. Existe una identidad marcada, digo yuxtaposiciones, pero que con el tiempo han ido mostrando las transformaciones agrarias que voy a mostrar después, unos cambios y unas nuevas síntesis en sujetos un poco anfibios, con una pata en un lado, en otro, y todo este mundo rodeado y embatido por los movimientos del capital. Yo ya podría decir, no sé si con toda autoridad, pero con conocimiento de causa, de que ya no existen economías naturales absolutamente autorreproductivas y autodependientes de su propio esfuerzo y vida. Están en relación con la mercantilización de la vida, de los productos, etcétera, y por lo tanto esto es
el caldo de cultivo, el océano donde se mueven economías campesinas y economías indígenas. Todos conocemos que el mundo campesino, ya se ha dicho en las anteriores exposiciones, no es un saco de papas uniforme, que hay diferenciación campesina. Es diferente un campesino que está cerca del camino, de la ciudad, que tiene muchas hectáreas, que tiene ganado, que hace otras actividades, etcétera. Esa diversificación, hay procesos de aburguesamiento, de proletarización, y lo campesino se va achicando y achicando y achicando en su caracterización fundamental. Sin embargo, el factor principal siempre ha sido el que el campesino está ligado a la lucha por la tierra. La tierra, ese pedazo de capa arable, 50 centímetros, un poco más, ¿no es cierto? Un pedazo de tierra, imaginémonos 100 por 100, 10.000 metros cuadrados, una hectárea, ¿no es cierto?, por la que pelean para el acceso, la tenencia, y se dice que la lucha por la tierra y la tierra hace del campesino una clase social, y que la lucha por el territorio de los indígenas, de la territorialidad, de mi casa es el bosque, etcétera, hace de los pueblos indígenas y de una etnia una nación, ¿no es cierto? Entonces hay absolutas diferencias también. Si bien hay juxtaposiciones, lo campesino se ha ido expandiendo, lo indígena se ha ido achicando en todos los aspectos cosmovisionarios, estructurales, etcétera. Pero hay procesos políticos que también han renovado estas visiones, estas posibilidades, a los que nos vamos a referir después. Quería comenzar, digamos, con esa digresión, con esa diferenciación entre lo campesino y lo indígena, todo en un océano mercantil y de los movimientos del capital. No quiero dejar de señalar que por más racionalidad, cosmovisiones distintas entre el mundo de las tierras altas, el mundo andino con altiplano, valle, subtrópico, etcétera, y el mundo de tierras bajas, no haya diferencias, ¿no? Una cosa es la cosmovisión andina en tierras altas. Se habla de que tienen una cosmovisión más bien cosmocéntrica, centrada en el cosmos, que organiza su vida, sus sembradíos, su vida cotidiana, y abajo tienen otra visión un poco distinta, ¿no? La lucha o la visión de la Loma Santa, de la tierra sagrada, etcétera. Pero hay cosmovisiones que hacen al mundo campesino e indígena y que tienen que ver también no solo con temas estructurales, sino con todo esto que estamos mencionando. También decir de que históricamente el mundo campesino, que es un engendro de la Revolución Nacional, no siempre ha habido campesinos. El complejo gamonal, terrateniente, etcétera, no era precisamente campesino, sino de pongos y de servidumbre. Era diferente. El mundo campesino no es eterno, deviene, es un engendro de la Revolución Nacional, lo digo yo. No sé si estaré certero, creo que sí, ¿no es cierto? Y ahí sí hay una memoria histórica donde en tierras altas se han construido estados, imperios, a partir de cierta y determinada indigenidad. La indigenidad de tierras bajas, donde hay mucho más diversidad de pueblos indígenas, de naciones, ¿cierto? Más bien se dice, por los especialistas, estudiosos del poder, que se han construido contra el Estado, sin Estado y contra el Estado inclusive. Entonces, por eso se puede entender proclives a procesos autonómicos. Es decir, hay diferencias también geográficas entre tierras altas, bajas y estas otras características que estoy mencionando. Esto que es un poco lo que puede existir en puridad, y no quiero dejar de mencionar que en el mundo indígena uno de los detalles que desde la antropología económica se nos ha ilustrado, y creo que con certeza, es de que en el mundo indígena, a diferencia del mundo campesino, fuera de la recolección, la caza, la pesca y no la domesticación inicial de ciertos procesos y plantas, como la agricultura que da luz al excedente económico, por lo tanto al Estado, ¿no es cierto? A diferencia de esos procesos, la silvicultura, la cultura de la selva, se ha formado de una manera distinta. La economía está subsumida en el ritual, el tótem, la brujería, la ritualidad, la religiosidad y otros procesos ideológicos, culturales,
que envuelven la agricultura, la producción agrícola, la recolección, la caza, la pesca y la economía, la subsumen. La economía no es la parte fundamental, esencial, que explica el desenvolvimiento del mundo indígena, sino más bien se dice el don, no don Juan, don Pedro, sino el don, la donación, el regalo, la reciprocidad, la complementariedad, la redistribución. Son categorías que se han ido ya alumbrando de una manera muy firme y que las quieren volver como contrapuestas y en debate y en lucha histórica con el mercado, con la reproducción mercantil, ¿no es cierto? O mercado o don y reciprocidad. Entonces, el mundo indígena se explica, estoy hablando de teoría, ¿no es cierto?, todavía, y de algunos mitos también. El mundo indígena se basaría en el don, la reciprocidad, es decir, en la necesidad y en la orientación de ser parte de la humanidad y no carais, carayanas, caras, dicen, ¿no es cierto?, parte de Occidente, del capitalismo, etcétera, los enemigos de la humanidad, desde el punto de vista de los idearios indígenas. Entonces, hacen notar que esto de ser, de lo que se trata es de ser, y para ser hay que dar, donar y recibir y devolver. Y uno se pregunta ahí con Marx, ¿no es cierto? Bueno, pero para dar, recibir y devolver hay que producir, y volvemos otra vez a la teoría de la producción y a la teoría estructural. Esos son los temas desde el punto de vista, me dicen que tengo 30 minutos más, pero me quedo ahí para mostrar de que este mundo de idearios, de cosmovisiones, de mitos también, teórico, ha ido transformándose de tipo ideal. El segundo, por favor. Ha ido transformándose. No me voy a referir a todas las transformaciones históricas, pero a las más recientes, más bien contemporáneas casi, más que recientes, de cómo algunos procesos que todos ustedes ya conocen, por eso les hablaba de déjà vu, han ido haciendo que sea lo campesino, sea lo indígena, se vaya desnaturalizando, se vaya achicando, se vaya descomponiendo, no siempre en términos cuantitativos, sino en términos más relativos y proporcionales, con el mundo urbano, etcétera, etcétera. Y ahí están los sistemas productivos agropecuarios andinos, por ejemplo, ¿no es cierto? Hace muchas décadas teníamos predominio y predominancia de la producción agrícola, fundamentalmente agrícola, la papa del altiplano, papa sanimilla, wali, luqui, dulce, salada, etcétera, etcétera, en el altiplano, los maíces en los valles, en otras tierras los frutales, en fin, cultivos principales que organizan la vida de la producción campesina. Esa era la vida campesina, ese era el sistema fundamental, ¿no es cierto? Y ese era lo mayoritario de la producción y de la reproducción de la vida campesina. Poco a poco se ha ido cambiando. Hemos tenido pequeñas revoluciones verdes, ¿no es cierto?, en el altiplano, en los valles, con las distinciones del caso de la famosa Revolución Grande en Europa, en Estados Unidos, pero que han llevado de una característica agroecológica diversificada de huerto campesino que combina subsistemas agrícolas con pecuarios, con frutales, con manejo de los ecosistemas de una manera agroecológica. Hemos ido pasando a la especialización que impone el mercado. Ahí tenemos el cordón lechero de La Paz y otros casos, porque ya no hay tiempo de mencionar, que muestran más bien que se abandona la diversificación, no completamente, los campesinos nunca la abandonan completamente, pero como tendencia se va abandonando la diversificación y se opta por la especialización, por la tendencia al monocultivo, que sería la expresión de la Revolución Verde en chiquitito, pero que los vuelve dependientes cada vez más de las vulneraciones que tiene el mercado. Eso ha ido ocurriendo. Luego hemos tenido más ganadería, por ejemplo, que agricultura, según las demandas del mercado, y después ya han ido cambiando las cosas hacia una diversificación diferente, y junto a lo de las ferias, ciudades intermedias, todo lo que implica la participación popular con la municipalización territorial, rural, urbana, y
y fundamentalmente con la nueva ruralidad que le dicen a la pluriactividad, a la multiactividad, ya no solo agricultura, que ha ido bajando en proporción y peso, y a la entrada de la multisectorialidad, donde están tantas actividades que ya no solamente el habitante rural hace agricultura, y a la multifuncionalidad que tiene el área rural y el agro respecto a la ciudad y a la vida nacional. En ese mundo, las migraciones, la doble residencia con vida anfibia han sido fundamentales, ¿no es cierto? El tema de la doble y multiresidencia es un tema fundamental. Por eso me refiero a nuevos sujetos anfibios, ¿no es cierto? Ahora, ¿se puede hablar acaso de un campesino o incluso de un indígena, ¿no es cierto? Solamente indígena y apegado a la tierra, cultivando, etcétera. Es decir, cuando no, un altiplánico tiene su casa en el alto, en alguna villa, vuelve después que ha migrado para buscar recursos para su localidad con la coparticipación tributaria, etcétera. Este tema de la multi y la doble residencia es fundamental para entender las transformaciones y la incidencia que esto tiene en la descomposición y el decurso de economías campesinas e indígenas. Bueno, la apertura comercial con avalancha externa por la importación de alimentos, el acoplamiento rural-urbano, donde ya lo urbano y lo rural no se puede partir como un queso, están con un cordón umbilical por la vía del abastecimiento alimentario. Ya es difícil hablar solo de población rural y de población urbana, son dos ámbitos de un solo mundo, no dos mundos diferenciados. Bueno, están los avances en la tenencia de la tierra que se ha dado en el país, de eso nos va a hablar un poco más seguramente en el comentario Óscar, pero que no ha logrado superar el latifundismo o el neolatifundismo en tierras bajas con el agronegocio predominante en Santa Cruz, ni el minifundio campesino indígena andino, no solo como concepción cuantitativa de tamaño de la tierra, sino como minifundio integralmente concebido con todos sus elementos. Y finalmente hablar de que ambos mundos, ambos ámbitos están traspasados por el predominio del mercado, por las lógicas de rentabilidad y no de seguridad y soberanía alimentaria, en medio de un extractivismo general y agropecuario como novedad, porque siempre hemos sido extractivistas, minería, guano, salitre, etcétera, etcétera, pero ahora tenemos quinoa, tenemos hoja de coca, tenemos soya, es decir, el extractivismo ha entrado también en la agricultura y está corroyendo, porque todo está ligado, las venas y las estructuras del mundo indígena, de la economía indígena y de la economía campesina. Por favor, me están diciendo que me quedan 20 minutos. Esto lo paso porque tiene que ver más con el seminario, es una lista de posibilidades que nos muestran las potencialidades y las oportunidades que tienen las economías campesinas e indígenas en medio de una importante variedad de productos que ya exportamos, otros exóticos de la Amazonía, plantas aromáticas, colorantes naturales, bienes e industrias culturales, que son una potencialidad y en muchos casos ya hay éxitos, ya se han logrado experiencias. Pero en la COICA los estudios han mostrado, por lo menos que para la Amazonía, y podríamos ser extensivos, ¿no?, los miles y miles de proyectos que se han dado en la Amazonía continental, ¿no es cierto?, han sido fallidos. La mayoría no han sido sostenibles. Cuando ha salido la cooperación, las ONGs, cuando no ha habido una autogestión, aunque hay casos exitosos, la mayoría de las veces estos se han caído cuando no han generado corrupción, problemas de diferente tipo y no han sido solucionadores estructurales ni han proyectado a las economías campesinas e indígenas sin desnaturalizarlas. Pasaremos, por favor, eso. Por todo esto, uno diría, la primera pregunta como reflexión y hacia las conclusiones: ¿es posible potenciar las economías indígenas, las economías campesinas en puridad, sin desnaturalizarlas, como estaban al principio expresadas, así idealistamente, puritanamente? Yo digo que no, me parece que no. La vida está demostrando que no. Es decir, el desafío para mantener su identidad es enorme. El embate del capital, de las prácticas aculturadoras, en fin, de Occidente, de todos nosotros los consumistas y nuestros estilos de vida en este mundo ya complejo,
donde todos estamos articulados, donde todos formamos parte de la acumulación de capital, y de eso no se salva ni la economía indígena más recóndita ni la economía campesina más recóndita. Tendrán sus racionalidades propias, pero cumplen una función. Hay una transformación de valores en precios de producción, en precios de mercado, y en ese mecanismo invisible hay una articulación. Y son el soporte real de ese iceberg que es el capitalismo boliviano, donde se ve burgueses y proletarios, empresarios y trabajadores en la puntita, pero que el capital se está formando y regenerando y reproduciendo en el conjunto del iceberg, donde en la base están campesinos, indígenas, informalidad, etcétera, etcétera. Soluciones en puridad, por lo tanto, no hay. Y salidas sin el mercado no hay. Ya sociedad sin mercado no hay. Por lo tanto, ¿qué hacer con el don, la reciprocidad? ¿Qué hacer con las identidades indígenas y campesinas que tienen su propia cosmovisión y que están luchando en resistencia contra el capital, pero moviéndose dentro del capital, etcétera, etcétera? Yo veo, y con esto voy acabando de verdad para ti, estos puntitos como situación intermedia, porque no hay soluciones blanco o negro. Hay procesos sociopolíticos en el país superestructurales que pueden ayudar, pero que están fracasando, porque se dan en medio del extractivismo, de la impostura general de la política macroeconómica, etcétera, etcétera. No vamos a entrar a ese plano, pero lo que podemos decir que ni aún con los cambios constitucionales proactivos para una salida de un proyecto indígena, de un proyecto campesino, de fortalecimiento y potenciamiento de las economías campesinas e indígenas, aún de esos procesos formidables, irreversibles de cambio político, ¿no es cierto? Aún de eso, el panorama es negro todavía y no es de proyección y de potenciamiento. Entonces, para no terminar sin nada, yo digo que mínimamente tendríamos que aprovechar de formar un medio ambiente, un océano para que se muevan economías campesinas e indígenas de manera más proactiva, más sinérgica hacia sus propios proyectos, y se plantearía un gran viraje agroalimentario nacional como centro del problema. Y en el centro del seminario y en el marco del seminario yo tengo ahí una contradicción, es decir, si nos vamos a dedicar, yo creo que hay preguntas de antes que pueden volver. Está muy bien las exportaciones, la globalización está ahí, no nos podemos dar contra la cabeza, podemos insertarnos a la globalización a partir de la identidad y la diferencia, tendríamos que buscar esos nichos, pero no nos podemos consagrar a eso. Eso florece, eso surge si fortaleces el mercado interno, si te dedicas de verdad a cosas que ya están consagradas y constitucionalizadas y que no las cumplimos, particularmente no las cumple el gobierno en su política gubernamental, en su política pública, en su normativa y legislación. Me refiero a todo lo que estamos hablando y está inscrito sobre seguridad y soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces se requiere hacer un esfuerzo con un viraje agroalimentario nacional, un viraje de la reforma agraria, volviendo a la aplicación de la ley de reconstrucción comunitaria, pero con enmiendas, un viraje en la producción alimentaria con una tendencia hacia la agroecología, hacia la agricultura sustentable después, es decir, cumplir lo que está escrito y tratar de ser coherentes entre la teoría y lo que se hace internamente, y no ir a Naciones Unidas, decir la Pachamama, la Madre Tierra, y darle con la madre a la tierra cada día, ¿no es cierto? Entonces, un viraje en el tratamiento de la silvicultura, el bosque, la selva, de lo que tenemos un tratamiento andino. Desde los Andes queremos manejar la Amazonía como si fuera el suelo lo principal, y con una política más agropecuaria que silvicultural en un país forestal. Con un viraje en los sistemas de comercialización, y por eso mi contradicción con la búsqueda de exportaciones loca de la globalización, que no va a dar resultados porque ya no ha dado, aún de las buenas experiencias mostradas, ¿no es cierto? Porque de lo que se trata en el nuevo proyecto, en el nuevo mundo que se está planteando con las crisis climáticas y todo lo que hemos visto acá, es la necesidad de no volvernos locos llevando cosas de aquí a distancias siderales que implican gran uso de energía y transformación de energía y gasto de energía, con una mentalidad antiambiental, depredadora,
cuando podemos hacer circuitos cortos con mercados locales de mercado interno en busca de seguridad alimentaria y no solo de rentabilidad y de acumulación. Y eso no se llama socialismo, eso es coherencia, no es comunismo, es coherencia, es lógica, ¿no es cierto? Entonces, y un viraje en el consumo alimentario en medio de la locura que tenemos comiendo basura y veneno cada día y no nos transformamos como lo están haciendo algunos colectivos de manera ejemplificadora. Esto no es imposible, se puede hacer, pero no quieren hacerlo porque estamos en un camino enloquecido de capitalismo trucho, made in China, ¿no es cierto? Y no del vivir bien y de las cosas que están consagradas en los propios cambios que los bolivianos hemos logrado con nuestro esfuerzo y nuestra lucha y que nadie nos ha regalado, ¿no es cierto? Y un viraje en la política macroeconómica comercial de precios y mercados que es atentatoria y contraria a las economías campesinas indígenas de manera estructural. Gracias.